A diario pasamos por la Cruz de la Misión. No es raro citarse allí o tenerla como punto de encuentro, y es que ocupa un lugar muy señalado en la localidad. Eso es algo de lo que ya los alaurinos de antaño se dieron cuenta. Antes de existir la Cruz de la Misión tal y como hoy la conocemos, era un punto de encuentro. Aquí había un cruce de camino donde nuestros abuelos decían: voy a la Pizarra, que es el pueblo de Pizarra, o a Cártama, o toda la zona que comprendía el lado izquierdo de la bifurcación del camino. Y por el lado derecho pues íbamos hacia Laurín de la Torre, a Churriana o a Málaga. Pero eso era antes de que existiera, como digo, la Cruz de la Misión tal y como la conocemos. Era un punto de encuentro donde el pueblo entonces recibía, cuando venía alguna visita distinguida o venía alguien que merecía ser recibido por las autoridades y todos los estamentos de los que constaba Laurín. Eso, como digo, era antes de existir la Cruz de la Misión tal como la conocemos. Las misiones son una especie de predicamentos, cuyo objetivo es o bien la evangelización de los no cristianos o bien el adoctrinamiento de estos. A partir de 1898 es cuando ya nace la Cruz de la Misión. ¿Por qué este nombre? Porque en Alhaurín, en ese año, en 1898, se celebran unas misiones que venía la Orden de los Capuchinos de Antequera. Vinieron varios misioneros y entonces se celebraron unas misiones aquí en Alhaurín, como digo, en 1898. Fue tal la repercusión que esas misiones tuvieron en Alhaurín que, según la crónica que se conserva en el Boletín Diocesano de Málaga, que yo tengo una copia, además eso es muy fácil de acceder a ella, pues se narra todos los hechos acontecidos en esas misiones que estuvieron durante 3 o 4 días los capuchinos. Fue tal el grado de intensidad que ponían en los sermones los capuchinos. Tengamos en cuenta que en aquella época pues el pueblo era medio analfabeto, ¿no? Apenas había gente que sabía leer. Entonces, claro, la forma de llegar al público era mediante grabado o mediante la palabra. Pero claro, el pueblo aquello lo asimiló de tal manera, tuvo tal impacto, que dice la crónica que se repartieron más de 3.500 comuniones. Imaginemos la cantidad de gente que acudirían a la parroquia a presenciar pues precisamente las alocuciones, los sermones que estos monjes, que eran especialistas desde luego en ese tipo de llegar a la gente, ¿no? Entonces, claro, aquello el pueblo lo recibió muy bien. Las misiones populares cuentan con un pasado bastante amplio. Ante la falta de formación de la población, los clérigos se repartían por distintos puntos rurales de la geografía para predicar y dar así una base al pueblo. Solían ir en grupos de entre 4 y 8 frailes. A pesar de todos los frutos que sembraban, no solían perdurar en exceso en el tiempo. No existía la televisión, no había teléfono, no había internet. Por lo tanto, aquello era una cosa totalmente novedosa y servía pues para que la gente estuviera ocupada durante esos 2 o 3 días. Terminaban las faenas del campo e inmediatamente la gente pues se unía a lo que eran las misiones, que unas veces pues las daban dentro del templo y otras veces las hacían en la plaza, pues al aire libre, ¿no? Entonces, a partir de que se celebra, en primer lugar se puso una cruz que era de madera. Y al poco tiempo, lógicamente, las inclemencias del tiempo pues vieron de que aquello pues se deterioraba fácilmente. Y el ayuntamiento de la época, y con la aportación del pueblo, pues hizo lo que es la Cruz de la Misión, de piedra, tal como hoy la conocemos, con una grabación pues que permite conocer los hechos de aquel tiempo. Cuando se produjo el centenario de la efemérides, la localidad, en recuerdo de tal acontecimiento, instaló una placa conmemorativa a los pies de la propia cruz. Entre otras cosas, pues en la parroquia se celebró una misa y se leyó la crónica que un siglo antes había ocurrido con el motivo del nacimiento de la Cruz de la Misión. Eso es así, de forma muy resumida, lo que es la Cruz de la Misión tal como hoy la conocemos. Misiones sí han ocurrido en Alhaurín, además yo en mi niñez participé en algunas y yo he conocido 4 o 5 misiones, pero aquella es que tuvo, digamos, un carácter especial
Y entonces el ayuntamiento de la época quiso de alguna manera recordar aquel acontecimiento que tan gran impacto causó en el pueblo. Pues la verdad es que la gente tiene muy poco conocimiento de eso. Y yo lo que conozco es precisamente por el boletín, por la crónica que se hizo. Esos capuchinos sí sabemos que la orden existe aún, porque en el centenario conseguimos de ponernos en la orden, en contacto con la orden, y ellos, claro, tenían conocimiento también del boletín, y entonces quisieron acompañarnos en ese acto del centenario, y vinieron 4 miembros ya de monjes consagrados, digamos ya monjes hechos, y varios novicios, que tuvimos con ellos pues aquí departiendo unos aperitivos, y la verdad es que resultó un acto muy bonito. Hombre, pues para Halloween representa pues recordar un acontecimiento muy importante, unirlo lo que es al patrimonio cultural como un monumento más, y sobre todo que se haya hecho en un sitio tan especial como es un punto de encuentro donde hoy Halloween pues sigue siendo ese punto de reunión donde decimos, ¿dónde nos vemos? A la Cruz de la Misión. Y entonces para Halloween representa, digamos, sobre todo recordar aquel acontecimiento que en este caso se recuerda por un acontecimiento feliz y no otras veces como se recuerdan acontecimientos bien por causa de una epidemia o de un suceso trágico o de una calamidad pública. Una cruz con mucha historia que con el paso de los años sigue siendo un hito primordial de nuestra localidad.